A continuación, haré una introducción a los microcontroladores en el marco del desarrollo de un prototipo de semáforo inteligente con detector de movimiento adaptado a las curvas de alta peligrosidad en los municipios antioqueños. El objetivo de este tema es conocer las generalidades de los microcontroladores y sus principales componentes. Lo primero que vamos a decir es la definición de lo que es un microcontrolador. Vamos entonces a explicar que este dispositivo es un circuito integrado que contiene dentro de sí una cantidad de componentes electrónicos necesarios para realizar tareas de monitoreo y de control. Estas, estas tareas o actividades se realizan o se ejecutan mediante un set de instrucciones que son eh, programadas por el usuario programador. Ahora, los componentes que generalmente están incluidos dentro de un microcontrolador son: primero, la CPU o procesador. Segundo, los pines de entrada y salida. Tercero, los puertos de comunicación. Cuarto, las memorias. Quinto, los contadores. Sexto, los temporizadores. Y séptimo, los controladores de interrupciones. Como primer punto, vamos a explicar entonces a grandes rasgos lo que es la CPU o el procesador. Esta es la parte más importante del microcontrolador. ¿Por qué? Porque se encarga de ejecutar las instrucciones de control que han sido programadas por el usuario. A través de ellas se realizan lo que son las operaciones matemáticas, también el almacenamiento de los resultados, entre otras tareas. Como segundo elemento tenemos los pines de entrada y salida. Estos componentes realizan la comunicación del microcontrolador con el mundo exterior, tanto para tomar o leer datos como para escribirlos. Estos pines o estos puertos, como generalmente también se conocen, pueden ser de tipo digital o analógico. Entonces vamos a explicar a lo que son los pines digitales, que se encargan de leer o escribir datos discretos, es decir, unos y ceros. Recordemos que el 1 digital generalmente corresponde a un nivel de voltaje de 5 voltios y los ceros, lo que llamamos ceros, se habla de un voltaje de 0 voltios aproximadamente. Y B, los pines analógicos, que se encargan de leer o escribir datos variables. Por ejemplo, señales que varían su valor en voltaje en el tiempo. Son ejemplos de señales analógicas. Estas se leen por unos pines específicos conocidos como pines analógicos. Es importante eh, aclarar que algunos microcontroladores avanzados también tienen pines analógicos que permiten escribir señales o generar señales analógicas, que como ya dijimos son señales que varían su valor en el tiempo. No como las digitales que varían entre dos valores no más, sino entre un rango amplio de valores diferentes. Tercero, los puertos de comunicación. Los microcontroladores tienen unos puertos especiales o unos protocolos para comunicarse con otros dispositivos.
Los protocolos más comunes que encontramos en los microcontroladores son el protocolo UART, que funciona por un solo pin generalmente, y un pin y de manera asincrónica para enviar los datos codificados como una especie de tren de pulso, como se ve en la primera figura. El otro protocolo de comunicación que generalmente encontramos en los microcontroladores es el I2C, el cual utiliza un bus de datos para transmitir información. Ese bus está compuesto generalmente por dos líneas, una llamada SCL o reloj y la otra SDA o de datos. Y tercero, el protocolo de comunicación SPI, donde la sincronización y la transmisión de los datos se realiza por medio de 4 señales, para enviar, recibir y para habilitar los dispositivos que se comunican. Cuarto, la memoria. La memoria dentro de un microcontrolador se emplea para almacenar los comandos de control o instrucciones y también para guardar los datos de almacenamiento. Entonces tenemos la memoria ROM o memoria no volátil, que generalmente vamos a encontrar en los microcontroladores, que es del tipo flash. Es una memoria que se puede escribir y borrar una cantidad de veces muy alta. Y también la memoria RAM, que es la memoria volátil. En esta memoria es donde usualmente se almacenan los datos de procesamiento. Cuando se crea una variable en programación, generalmente se almacena en ese tipo de variables o en ese tipo de memorias. Quinto, los contadores. Estos son pines o puertos específicos del microcontrolador que se pueden configurar para contar pulsos sin tener que estar leyéndolo en el código constantemente. ¿Qué significa esto? Que en un registro interno del microcontrolador, cada vez que hay un cambio de estado, el cual también se configura, ese registro interno almacena los pulsos para tomar alguna decisión dependiendo de la programación. Sexto, los temporizadores. Son dispositivos de hardware que están incluidos en el microcontrolador y que permiten incrementar automáticamente el valor de un registro según se haya configurado anteriormente. Esta configuración permite conocer el tiempo de temporización y se ejecuta concurrentemente. ¿Qué quiere decir eso? Mientras se están ejecutando las líneas de programación desarrolladas por el usuario, el contador está trabajando y dependiendo la configuración que se haya hecho, puede generar una interrupción o se puede acceder para vigilar o supervisar un tiempo específico dependiendo de la aplicación que se esté desarrollando. Séptimo, el controlador de interrupciones. Resulta que en ocasiones es necesario sincronizar la ejecución de un programa ante acondicionamientos internos o externos para terminar la línea de código que se está ejecutando. ¿Qué significa esto? Supongamos que estamos realizando una programación bastante compleja donde se realizan muchas actividades y no podemos estar pendientes de la ocurrencia de un evento. Entonces ahí echamos mano de las interrupciones, que pueden ser por cambio de estado de unos pines. En este caso se muestra en la imagen, por ejemplo, un teclado. El valor de un temporizador, que cuando llegue a tantos segundos, entonces se produzca una interrupción. Otro ejemplo es cuando llegue un dato serial por el puerto USAR.
o cuando se almacene un dato en la memoria EPROM. Entonces, cuando ocurra alguno de estos eventos y fue configurado como interrupción, el programa va a dejar de ejecutar la línea donde está, va a ir a otras líneas de código previamente configuradas, ejecuta lo que tenga que hacer, las tareas que tenga que hacer, cualquiera que sean, y cuando termina regresa al mismo punto donde fue interrumpido para seguirse ejecutando. Es muy útil, como les decía, cuando trabajamos con programas que son complejos y que tienen bastante líneas de código. Bueno, esta fue una pequeña introducción y explicación acerca de lo que es un microcontrolador y los componentes que tiene. Hasta luego.